algo que decía Natalia, y ¿saben qué? Que de hecho esto no es extra, Nati. Todos quienes estamos acá somos docentes. Algunos titulados, otros no, pero ya todos, cuando empezamos a soñar y a visualizarnos con el proyecto de vida que hemos emprendido, ya estamos en ese trayecto, ¿no? Y uno ya, a lo mejor algunos de ustedes ya están en las aulas, pero uno en la casa es docente, con los amigos es docente, con el entorno. Y la docencia es mucho más que un diseño curricular. La docencia es la vida, y es la manera que uno mira el mundo, y es la manera que uno lo discute. Y lo discute y abre también discusión y debate con todos los sujetos, porque uno también cuando está haciendo docencia no solo enseña, sino aprende. Y la vida es un escenario de enseñanza y de aprendizaje y de ese intercambio permanente. Así que en primer lugar quiero agradecerles yo a ustedes por aceptar esta visión del mundo, aceptar que el acto educativo es un acto donde hay una responsabilidad ciudadana completa, abarcativa, y en esa responsabilidad ciudadana estas decisiones, la legislación, la cuestión, la economía, todo el mundo, digo legislación, digo economía, como ejes que nos atraviesan en la totalidad, tiene tanto que ver en el aula como saberes pedagógicos, que también tienen una visión de mundo desde donde se nos concibe. Los sujetos, tanto los docentes como los estudiantes, no somos solo sujetos biológicos, No hay una cuestión que evalúe, ¿vieron cómo dice la neurociencia y qué sé yo, que es la materia gris, y ahí cada uno desde su cerebro? Hay mucho más en la vida de cada uno de nosotros, y la vida misma no es solamente una cuestión biológica. Entonces, que nosotros demos lugar a esto que suceda hoy y que suceda siempre, que sea un hábito en nuestro ejercicio docente, para que esa apertura de la discusión permanente, del reconocimiento que nuestro quehacer, que nuestra docencia, que nuestro acto educativo está atravesado por todas las problemáticas que se discuten y que nosotros estamos dispuestos a discutirlas, es lo que nos configura en mejores docentes, porque vamos a mejor comprender el sujeto con el cual trabajamos y nos desarrollamos mutuamente. Entonces, esto quiero decirles. Y que sea esta institución y que sean estos equipos, porque agradezco mucho al área de derechos humanos y a todos los profes que lo conforman, el grado de comprensión, de percepción del mundo. La escuela no es un lugar aislado del resto de la sociedad, es la sociedad misma. Y los estudiantes y los docentes, que nosotros y los directivos y toda la comunidad y los papás, y los hijos de nuestros estudiantes acá y las familias de ustedes, vamos a ponerlo al revés, porque siempre pensamos en el sujeto destinatario del nivel que nosotros vamos a ir a trabajar. Y la verdad que acá ustedes son los destinatarios de nuestras propuestas. Tenemos una historia y venimos con una configuración que a su vez se reconfigura, que es permanentemente dinámica, pero que debe ser discutida. Entonces, estas son las propuestas y los modos que pensamos que nos van a hacer una mejor sociedad y que van a desafiar y dar mayor oportunidad, porque para eso generamos desde la formalidad y la institucionalidad un acto educativo que sea enriquecedor. Esta es la manera, y los invitamos a que ustedes también desafíen estas propuestas y que sean cada vez mejor, para que el día que ustedes estén ya activamente formando parte del sistema educativo desde la autoridad pedagógica del docente que se pone a disposición de todos sus estudiantes, les sirva en la vida, les haga una mejor vida, que de eso se trata,
siempre en búsqueda de la felicidad, pero que enriquezca formalmente desde el acto educativo, que para eso estamos. Gracias por discutirnos, porque de esto se trata. Y sí voy a decir una cosa ahora entre paréntesis, que muchos de ustedes han acompañado la discusión que hemos dado este año sobre la educación pública y el nivel superior en particular, ¿no es cierto? Cuando los profes del equipo me propusieron acá que viniera Lucas y pudiésemos abordar la perspectiva, todo el código contravencional desde la perspectiva de derechos humanos, me pareció sumamente enriquecedor, porque nosotros hemos vivido algo bastante, yo diría triste. Últimamente empezó a usar ese adjetivo. Porque ustedes saben que nosotros hace muy pocos meses atrás hemos recibido la ingrata noticia de una resolución que criminaliza la protesta de los estudiantes. Y eso sí es serio. Y tiene mucho que ver con una concepción punitoria y de castigo sobre la expresión del lugar de opinión. Y lo digo sin ningún tipo de información que seguramente acá nos van a poder enriquecer e iluminar con un montón nos van a dar claridad seguramente, Lucas, a todo lo que nosotros necesitamos y desde dónde pararnos. Y somos los rectores quienes ahora por funciones estamos en un lugar que ante cualquier manifestación estudiantil, especialmente que tenga que ver con tomas y demás, debemos denunciar a la Fiscalía. Entonces, eso quiero que sepan, que pasa y que no debe pasar. Y que eso es lo que nos ha llevado a que equipos docentes estén imputados y que se rechace, ahora rechazó Dirección General de Escuelas retirarle la imputación, porque estudiantes estaban expresándose y docentes quedaron en la escuela para acompañar. No me gusta esa domesticación y soy la primera que no la voy a defender, porque la manera que uno mira todo, mira el mundo. Si yo como referente o responsable máxima en esta institución, todo lo que no me gustara o no fuese a mi modo de ver, anduviese castigando, eso mismo esperaríamos de todos ustedes como docentes, con sus estudiantes, en sus hogares, con sus hijos y en todo, en toda relación que ante cualquier circunstancia se encuentre en una asimetría de poder. No me parece que es la manera en que uno debate y disputa posiciones, discute desde otro lugar. Miremos bien, quizás todas estas cuestiones y esta legislación es muchísimo más coherente en su planteo de lo que nosotros nos imaginamos. Eso quería decirles, porque nos pasa acá. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena jornada de trabajo y seguramente muy provechosa. Crecía un proyecto de código contravencional represivo que lesionaba la democracia, que recortaba derechos y que era una peligrosa advertencia, entre otros, a nuestros estudiantes. Cuando decidimos que teníamos que conversar esto entre todos para informarnos más, para saber qué era lo que estaba pasando, le pusimos a la charla proyecto de código contravencional desde la perspectiva de los derechos humanos. Lamentablemente desde ayer ya no es un proyecto y es una ley. Es una ley que está sancionada por la legislatura de la provincia, que ha sido aprobada solo por el oficialismo, con la ausencia de la oposición en el recinto. Es una ley sin consenso, pero bueno, es muy importante que nosotros, más allá de que sea una ley, que una ley después pueda dejar de ser ley, para eso hay que construir nuevas mayorías y modificar las leyes que lesionan nuestros derechos, pero para eso tenemos que saber de qué se trata. Esa era la idea de esta conversación. Por eso hemos convocado a la asociación SUMEX, que es muy importante y prestigiosa en nuestra provincia,
respecto de la promoción y la protección de derechos humanos. Agradecemos especialmente la presencia del doctor Lucas Lecour, un importante abogado mendocino que ha protagonizado muchas batallas en defensa de los derechos humanos de los mendocinos y las mendocinas. Agradecemos a Juan Cardoso que lo acompaña. Y bueno, la idea es que, aparte de conversar, de que nos cuente de qué se trata esta ley, de cuáles son los retrocesos que significan para los derechos de los mendocinos y las mendocinas, ustedes también después le puedan hacer preguntas, pero antes de iniciar la charla, yo lo que te pido es una pequeña introducción de qué se trata SUMEX, qué es lo que vienen haciendo en la provincia de Mendoza y cómo podemos recurrir también a ustedes como ciudadanos y ciudadanas. Así que bienvenidos y gracias a todos por la presencia. Hola, buenos días. Me voy a parar porque es más cómodo estar ahí sentado. En primer lugar quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar acá. Estuve en el edificio de acá al lado durante más de un año en una causa bastante conocida por ustedes seguramente, que es el caso Bolognesi, y veía este edificio permanentemente cuando venía todas las mañanas a ese juicio. Y bueno, estar hoy acá me trae esos recuerdos de esa causa que tenemos en la Comisión Interamericana hoy, esperando a ver si la Comisión declara la responsabilidad del Estado argentino, al menos por la falta de una investigación seria y una sanción a los responsables, como corresponde por la muerte del Cote Bolognesi. Bueno, quiero agradecer especialmente la invitación. Para mí es muy importante que se debatan estos temas, sobre todo estos que nos atraviesan a toda la sociedad, a todos y a todas nosotros y nosotras y nosotres. Tendríamos que aprender a también incorporar el lenguaje inclusivo, pero nos cuesta mucho de construir esa parte. A mí todavía me cuesta un montón y bueno, creo que a todos nos debe pasar más o menos lo mismo con respecto a esto. La idea mía era, bueno, vamos a hacer una presentación de la asociación nuestra. Yo ya tenía pensado hacer la presentación también, así que no va a haber problema. ¿Qué es SUMEC? SUMEC es una organización no gubernamental que tiene 11 años de vida. Está formada principalmente por profesionales y estudiantes de las ciencias sociales. Nuestra principal tarea tiene que ver con la capacitación, con la difusión en derechos humanos y con el litigio en derechos humanos. Quizás lo más conocido nuestro sean las causas, porque es lo que por ahí tiene más difusión, las causas que llevamos. Así como les decía la de Bolognesi, tenemos en Mendoza hoy, somos representantes de las víctimas del próbolo, de varias de las víctimas del próbolo. Estamos justamente en este momento en un juicio de Lucas Carrasco, un chico que falleció a la salida de la cancha Independiente de Rivadavia como consecuencia del disparo de una pistola lanzagases. Estuvimos hasta la semana pasada en un caso de femicidio, el de Lanet Zapata, que es uno de los 3 casos de esa semana terrible de primavera del 2016, donde fallecieron 3 chicas en una misma semana. Una de esas 3 chicas era Lanet Zapata. Fuimos querellantes también en esa causa y logramos la prisión perpetua, que fuera condenado a prisión perpetua la pareja de Janet, Minati. También estamos como querellantes hoy día por la desaparición de Joana Chacón, que también está el juicio abierto. Aparte ha sido un mes importante para nosotros porque hemos tenido mucho movimiento en algunas causas que teníamos bastante frenadas y de repente entre agosto y septiembre iniciaron todos los juicios juntos. No es de nuestro agrado que nos pase esto en un mismo mes, pero hacía falta que sucediera, venían muy lentos todos estos juicios, así que estamos repartidos en las distintas salas de tribunales en Mendoza, en cada uno de estos juicios, y tratando de hacer lo mejor posible para alcanzar justicia para las familias de las víctimas. Una de las actividades principales que hace la asociación, y por ahí la que más se conoce, es la presentación de un informe anual que hacemos siempre en diciembre. Tratamos de que coincida con el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este informe anual tratamos de mostrar un mapeo de la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. Es bien amplio, bien diversificado, tratamos de que se analicen la mayor cantidad de derechos. Tenemos un área de género, un área de niñez y adolescencia, un área de migrantes, un área de pueblos indígenas.
uno de violencia institucional, violencia carcelaria, violencia policial. Tenemos medio ambiente también. Seguramente me estaré olvidando algunas, pero bueno, son varias las áreas, las temáticas que vamos tocando. Bueno, personas con discapacidad, es otra de las áreas que también se está desarrollando dentro de la asociación, y con la alegría de tener a muy pocos días de poder inaugurar nuestra propia sede. Trabajábamos dentro de teníamos un espacio dentro del estudio jurídico nuestro, teníamos un espacio, pero nos había quedado chico porque teníamos pasantes, tenemos la gente trabajando en distintos proyectos y ya no entrábamos todo ahí, así que salimos a alquilar una sede propia que ya estamos terminando de pintarla y creo que con suerte la semana que viene vamos a tener esa sede propia. Bien. Así que este es el trabajo que hacemos en la asociación, principalmente ad honorem. Nuestro principal financiamiento tiene que ver con el aporte de los socios y con aquellos proyectos de investigación que logramos que se nos aprueben y que sean financiados. Hoy tenemos la posibilidad de que la Unión Europea nos financie un proyecto de investigación sobre tortura. El Comité contra la Tortura también nos financia un proyecto de investigación de monitoreos en cárceles. Un programa de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación nos financia un proyecto de asesoramiento jurídico a migrantes. Ese financiamiento más el aporte voluntario de los socios es lo que nos ha permitido crecer y sostener el trabajo en el tiempo. Y creo que se viene a partir de esta sanción que hubo del Código de Falta el día de ayer. El Código anterior estaba sancionado mediante la ley 3365, que data del año 65. ¿Qué establecía? Sanciones de arresto, multa, decomiso, clausura, inhabilitación. Luego, con una reforma posterior, se introdujo el trabajo comunitario. Tenía un máximo de 90 días, aunque su redacción original preveía un máximo de 30 días, que se fue ampliando después. Y establecía el arresto en caso de que la pena de multa no fuese cumplida. Esto eran las penas que tenía prevista ese código. ¿Y qué era lo que más se le cuestionaba al código? Primero la negativa, o sea, tenía algunos delitos o algunas faltas, para ser más correcto, o contravenciones, para hablar con mayor propiedad, que ya eran cuestionables en ese código anterior y que vamos a ver que en este nuevo código todavía permanecen y no fueron modificadas, a pesar de que las mayores críticas y los mayores planteos jurídicos se hicieron respecto de estas faltas. Sin embargo, este nuevo proyecto no los ha modificado, no las ha quitado y en algunos casos ha mejorado su redacción, nada más. Una de estas era la negativa de informar sobre la identidad personal u otras cualidades personales o suministro de datos falsos a funcionarios policiales. Esto de que un funcionario policial te detenga sin ningún motivo y te pida tu identidad personal y te obliga a que informes todos tus datos personales por el solo hecho de ir caminando en la vereda. No decía el Código de Falta que tenías que estar en una actitud sospechosa, que podría ser que hubieses cometido un delito, estuvieses por cometerlo, como se dice, por ejemplo, con la detención por averiguación de antecedentes. La ofensa a funcionarios públicos también estaba en el Código Viejo. Después había uno de los delitos, o de las faltas, que se ha modificado ahora, pero que vamos a ver que de alguna manera permanece, con una redacción distinta, más actualizada, pero que permanece, que tiene que ver con la prostitución escandalosa. Y el código anterior, y esto sí lo han sacado, y menos mal que lo han sacado, que también sancionaba el homosexualismo. Tengamos en cuenta la fecha de cuando fue sancionado ese código. La mendicidad y la vagancia también eran sancionadas con una falta. Y agregaba, en el caso de la mendicidad, que tenía que ser amenazante, vejatoria o repugnante. El tema es acá que íbamos a entender por mendicidad repugnante, ¿no? Y esto lo dejaba muy abierto al criterio de los jueces de falta cuando fueran a sancionar estos hechos. Este es el código que teníamos. El procedimiento que preveía era un procedimiento que se ha mantenido a pesar de las críticas que ha tenido, o se mantiene de alguna manera, que era poder sancionarse al acusado ante su mera confesión, o sea, la persona confesaba y ya con eso era suficiente para sancionarlo, y no preveía la necesidad de tener un defensor, incluso ni siquiera hacía mención a la posibilidad de, mire, usted tiene un defensor, le vamos a dar un defensor oficial, o puede defenderse personalmente.
Entonces se podía llevar adelante el procedimiento sin la necesidad de que exista una persona que lo defienda. Nuevo código, tenemos que ya decir nuevo código. El PowerPoint hasta ayer decía el proyecto original, bueno, ahora es nuevo código. Tiene previsto 3 libros, se llaman libros porque son las secciones en las que está dividido el código. Uno primero se llama disposiciones generales, el segundo donde está el catálogo de faltas o de contravenciones, y el tercero que es el procedimiento para poder llevar a cabo esas contravenciones, o sea, para poder llevar a cabo las sanciones a esas contravenciones. Van a ver que las sanciones son las mismas, se mantiene el arresto, se mantiene la multa, continúa el trabajo comunitario, decomiso, inhabilitación, clausura, obligaciones de conducta y reparación del daño causado. Esto quizás es lo más interesante que tenga el código, que haya incorporado esta figura, la reparación del daño causado. En el entendimiento de que los problemas vecinales o los problemas entre particulares, que es lo que mayormente prevén los códigos de falta, tienen que buscar una manera de resolverse que no necesariamente tiene que ser la criminalización, la sanción, y puede ser la reparación entre las partes, poniendo de acuerdo a las partes. Esto lo que pretende o lo que busca con la reparación del daño causado es la mediación entre la víctima y el victimario, podríamos decir, o entre las dos partes en conflicto, sin necesidad de que haya un juez diciendo usted hizo esto, es culpable de esto, sin que le importe la víctima. O sea, simplemente se le pone una multa y la víctima queda en la misma situación que estaba antes. En cambio, de esta forma, uno repara el daño causado a la víctima vuelve al estado anterior al daño causado, o por lo menos lo más cercano al estado anterior al daño ocasionado, a la falta, y el victimario, la persona sancionada, de alguna manera también entiende y comprende el daño que ocasiona su conducta. Por eso es importante que se haya incluido esto. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo, esto es casi imposible, pero voy a tratar de ser lo más objetivo, y voy a marcarle algunas cosas que son positivas y que hacían falta y que se venían pidiendo, y que incluso tenía ya el Código Penal nuestro y no tenía el Código Contravencional. Esto era una de las cosas que hacía falta. El tema de la reparación del daño causado era una de las cosas que eran necesarias. Hubiese sido más importante que el Código previera mucho de esto, lo tiene mencionado apenas, pero sería mucho más importante que se buscara la solución de los conflictos a través de mediaciones, a través de la reparación, y no tanto del arresto, de la multa, que eso sirve para recaudar, para recaudaciones del Estado, pero no sirve para reparar las consecuencias de una contravención o una falta. Pero bueno, a pesar de las críticas al código anterior y a pesar de los planteos jurídicos que se hicieron en el código anterior, el nuevo código desaprovecha esta oportunidad de poder modificar estas críticas y de poder ser un código más democrático, más republicano, y lo que hace es mantener figuras que ya venían siendo cuestionadas. Esta principalmente es la que más hemos cuestionado nosotros, porque entendemos que es una herramienta disciplinadora por parte de los funcionarios policiales que van a afectar principalmente a los sectores más vulnerables, que van a ser jóvenes de aquellas barriadas más humildes de la provincia de Mendoza, que seguramente serán de entre 18 y 30 años, que si no nos gusta, si al funcionario policial no le gusta su forma de vestir, el lugar por el que anda, va a ser suficiente para poder imputarle una falta diciendo, mire, se negó a darme los datos que me daban no eran los reales, o me los llevé para ver si los datos que me daban eran los reales o no, para ver la posibilidad de que haya cometido una falta, y le estamos dando carta blanca a funcionarios policiales para que ejerzan este poder indiscriminadamente, de la manera más discrecional y arbitraria que puede existir, a personas que van caminando por la calle, nada más. O sea, ni siquiera es... O sea, la detención por averiguación de antecedentes, que nosotros la hemos criticado muchísimo y que hemos hecho investigaciones de esto y hemos marcado la ineficacia como medida de seguridad, porque el 99% de las personas detenidas por averiguación de antecedentes quedan en libertad a las 12 horas, no tienen medidas pendientes y no pasa absolutamente nada. Lo único que hacen es demorarla durante 12 horas, es todo lo que se hace con eso, y que está dirigida exclusivamente a estos sectores que yo les decía.
al menos tenía la obligación legal, más allá de que no la cumplan y que simplemente la dibujen en un libro de procedimiento, tenía la obligación legal de decir que tenía que estar en una actitud sospechosa de que va a cometer un delito o de que acaba de cometerlo. Al menos exigía eso. Esto no exige ni siquiera la actitud sospechosa. Ya vamos a ver que hay una sanción posterior para aquellos que están en la actitud sospechosa. Pero esto es una carta abierta de que yo voy caminando y la policía, si me quiere pedir la identificación, yo tengo la obligación de dársela, si no, estaría cometiendo una falta. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué uno no le puede dar a la policía sus datos personales? ¿Cuál es el problema? En un Estado de Derecho, en una democracia, yo no tengo obligaciones de tener que darle mis datos personales a nadie si no estoy haciendo absolutamente nada contrario a la norma. O sea, hay una libertad tengo libertad de moverme, de hacer lo que quiera siempre y cuando no esté perjudicando a nadie. Entonces, ¿por qué motivo yo, si no estoy perjudicando a nadie, estoy caminando por la vereda, estoy sin hacer absolutamente nada, tengo que darle los datos personales a un funcionario policial que me lo pide porque a él se le ocurre? Y sin ningún motivo, sin ninguna razón. Distinto sería que hubiese alguna mínima razón y que, bueno, quisieran identificarme para saber. Y después, ¿qué quieren saber de estos datos? ¿Qué es lo que se busca? Desgraciadamente esto va a ser nuevamente utilizado, como les decía, va a ser utilizado contra aquellos que permanentemente son perseguidos por los funcionarios policiales, por la policía, y que son la carne de cañón de este sistema siempre. Aquellos que son los más vulnerables, los pobres, los que están en los lugares que no tienen que estar, que no nos gusta que estén. Entonces va a ser lo ideal para la policía de poder detenerlo y llevárselo por el solo hecho de estar en un lugar que no tendría que estar. Otra de las cosas que hubiese sido interesante que sacara, que es esto del desacato o la ofensa al funcionario público, porque ha sido muy criticado, incluso la Corte de la Nación ya ha declarado la inconstitucionalidad de este delito, y sin embargo se mantiene, y se mantiene en una época en la que es muy normal que nosotros virtamos opiniones bastante contrarias a los funcionarios públicos electos o que cumplen una función electiva. La Corte de la Nación dijo que quienes son funcionarios públicos y han llegado allí a través del voto popular tienen un deber de tolerancia mayor que el resto de la ciudadanía a la crítica, a ser cuestionados y que tienen que soportarlo, y por eso el desacato lo entendían como inconstitucional. Esto en el año 90. Por eso la mayoría de los códigos contravencionales modernos directamente sacaron esta figura. No tienen esta figura. En el caso del código viejo nuestro la tenía, pero no se aplicaba casi. Lo cierto es que se mantiene hoy día y estoy seguro que se va a aplicar ahora con mayor intensidad, porque lo que pretenden es que nadie los critique, al menos en los lugares abiertos. Esto es lo que prevé el código, ya lo vamos a ver, ese artículo en particular, pero en lugares abiertos o cerrados, abiertos al público, que no sufran ninguna clase de escrache. Principalmente lo que buscan con esto es evitar el escrache, políticas que no nos gustan y que ha sido una manera de manifestarse del pueblo y de peticionar y de reclamar y de hacerle ver el desagrado o la opinión contraria, si se quiere, que se tiene con ese funcionario público. Bueno, eso lo que pretenden es evitarlo. La prostitución, si bien no la sanciona como prostitución, vamos a ver que se mantiene de una manera redactada más moderna, pero que sigue siendo lo mismo. Y la mendicidad, lo que ha agregado acá es una mendicidad fraudulenta. También se mantiene, a pesar de que ha sido muy criticado esta falta en el código anterior. ¿Qué es lo nuevo que se incorpora? Establece la responsabilidad de los padres por contravenciones de sus hijos menores de edad. Esto que, bueno, ustedes creo que va a ser algo que en su vida cotidiana, cuando ejerzan la docencia, van a ver bastante esta falta, porque lo que hace es extender la responsabilidad de los padres respecto de los actos de los hijos en aulas,
comentábamos ayer viendo en el artículo, también pasa lo mismo en el caso de los médicos en los hospitales públicos. Conducta sospechosa, hasta que yo le decía, al menos hay o sea, no solamente se sanciona no dar los datos, sino también se sancionan a aquellos que estén cometiendo una conducta sospechosa con una absoluta discrecionalidad por parte del funcionario policial de qué se entiende por conducta sospechosa, a pesar de que el artículo da una cantidad de ejemplos, es un término abierto, no está cerrado a esos casos, sino que permite al funcionario policial pensar que otra conducta es sospechosa y ya eso es una sanción. Es una falta, el andar en una conducta sospechosa. Ofensa a trabajadores de la educación dentro del establecimiento educativo, esto me parece que a ustedes les va a interesar. Ofensa a médicos, enfermeros y personal de ambulancia o agentes sanitarios, que yo no digo que esto esté mal, estoy diciendo que se añaden nuevas faltas, y está bien que algunas faltas se hayan incorporado y eran necesarias. El tema es si era necesario la sanción como la tiene prevista de un arresto o una multa, o había que intervenir de otra manera acá. Si el arresto va a solucionar el problema, si la multa va a solucionar el problema, o lo que estamos haciendo es criminalizando un problema que tiene que ser solucionado con una intervención quizás psicopedagógica, interdisciplinaria, si no tendría que ser visto de esa otra forma. Ya lo vamos a ver también, no me quiero adelantar. Otra de las conductas que utiliza y que yo me imagino que se va a aplicar mucho es utilizar las redes sociales para incitar a personas a provocar escándalos o tumultos. Guarda con lo que publiquen en el Facebook, en el Twitter, no vayan a decir nada extraño porque pueden ser pasibles de una sanción. Otra de las cuestiones, y esto también hoy lo involucra a ustedes, es organizar manifestaciones o reuniones públicas sin dar aviso a la autoridad. Esto es quizás una de las conductas más inconstitucionales que existe porque nos están vedando el derecho a manifestarnos, a peticionar, a reunirnos. Tenemos que pedir autorización para poder llevar adelante esto. Esto es una locura que tiene más que ver con un gobierno dictatorial que con un gobierno democrático. Esto es simpaticísimo. Pregonar de forma estruendosa, o mediante altavoces, siendo vendedores ambulantes o estables. Yo me imagino que acá en San Martín debe pasar, en todos lados pasa lo mismo, en San Martín, en el este debe pasar, que el pescadero, el verdulero que va por el barrio con los altavoces, bueno, olvídense de ellos, están cometiendo una falta, seguramente van a ser pasibles de una sanción. Yo no entiendo la necesidad de esta sanción. O sea, esto forma parte de la idiosincrasia mendocina y me imagino de varias provincias del país debe ser igual. Y en todos los barrios ha pasado esto y siempre uno escuchaba y salía y le compraba al verdulero y sancionarlo por... Uno podría decir, bueno, a ver... El 25 de mayo, donde aparece la que vende empanadas y demás, que va a ser una apología del delito. Sí, tal cual. Porque podríamos haber, o sea, pueden haber gente que diga, me molesta que pasen a la siesta. Justo estoy durmiendo, me molesta que pasen a la siesta. Yo no sé si sería pasible yo no lo pondría en un código de falta, me parece que eso debería ser, las municipalidades podrían regularlo de alguna manera y poner ciertos horarios en los cuales no pueden pasar para respetar el descanso de la gente. Pero de ahí a prohibirlo todo el día, o sea, ¿a quién le molesta que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pase el verdulero? Bueno, otra de las conductas que también llama mucho la atención porque lo que pretenden acá es criminalizar la pobreza, tiene que ver con el cuidado y limpieza de vehículos sin autorización legal. Porque no es que se castiga la amenaza o la intimidación de aquel que te quiere cuidar el vehículo, se castiga el hecho de cuidar el vehículo nada más. O sea, si yo me bajo y le digo a alguien, o alguien dice, che, ¿te puedo? Sí, dámelo, y es todo de buena onda, y está bien, y no hay ninguna amenaza, no hay ninguna intimidación, no me dice, o me lavas el auto, o me dejás que te lave el auto, te lo rompo todo. No estamos ante una situación que puede ser delictiva incluso, ya pasa de la falta o la contravención y pasa al delito. Esto es directamente el hecho de hacerlo sin autorización. No importa cómo me lo haya pedido, no importa si yo haya acordado con esa persona, no importa, basta con que lo haga, nada más. Otro de los temas, la alteración psíquica en la vía pública sancionada con arresto. Si una persona pierde un tornillo en la calle
y bueno, por cualquier motivo tiene una alteración psíquica, en vez de ser llevado a un hospital para ser atendido, va a ser arrestado. Y sanciona a padres de tutor cuyos hijos incumplir compromisos asumidos con el establecimiento educativo. Esto tiene que ver con la falta, con la reiterada falta, cuando no van a la escuela, también es una sanción. Con una sanción de arresto y de multa a los padres. Arresto o multa a los padres. ¿Ustedes creen, como docente, que cualquier incumplimiento que hayan asumido con el compromiso, principalmente tiene que ver con la falta, con la inasistencia, ¿ustedes creen que la solución puede ser el arresto o la multa de a los padres? ¿Eso va a solucionar el problema? ¿Va a hacer que los chicos vayan al... Y de eso nosotros metimos una vez fórmula, entendiendo de que no incluía la figura del petardismo esta conducta. Entonces ellos directamente abren la reforma y dijeron, bueno, por las dudas que haya algún juez que entienda que no se incluye, lo vamos a hacer expresa, vamos a hacer la inclusión expresa, y han hecho eso, evasión de pago de servicio, y han puesto expresamente el tema del colectivo. La verdad que llama la atención el grado de criminalización o sancionador que tienen con conductas que no merecen una sanción como la que pretende el código. Esto también tenganlo en cuenta, ustedes como estudiantes, manchar, ensuciar, fijar carteles, dibujos en paredes, puertas, ventanas, toldos, herramientas, automóviles, agravados si se trata de establecimiento educativo, así que guarda con los carteles que fijan acá en el instituto, hospitales, iglesias, bueno, esto iglesias, templos, bueno, iglesias y templos tienen que ver más con el feminismo, seguramente, así que guarda con las marchas del 8 de marzo, con las iglesias y los templos, clubes, hospitales o efectores sanitarios privados. Y después algo que es positivo y que también tiene que ver con el feminismo, el acoso sexual callejero está sancionado con una falta y está muy bien, y era una de las cosas que se venía reclamando. Bueno, algunas buenas tiene, no es todo negativo. Pero lo puso al final, ustedes verán. Críticas. Ahora, incrementa las facultades policiales para efectuar detenciones sin control judicial, figuras amplias. Esto es una de las cosas más graves. Que además, no solamente incrementar las facultades policiales, sino también que las figuras son tan amplias que los policías van a poder hacer lo que quieran. Lo que veníamos hablando, negación de informes sobre la propia identidad personal. Ustedes vean cómo queda sancionado con 300 unidades fiscales. Las unidades fiscales tienen un valor hoy de 9 pesos con 50 y se van actualizando con el valor del precio del litro de nafta. Lo cual ya se prevé que a partir del año que viene... ya se prevé que para el año que viene la unidad fiscal va a estar cerca de los 40 pesos. Lo que pasa es que se fija al comienzo de año, o sea, va a estar a 40 pesos y el otro año no sé cuánto va a estar, pero ya el año que viene sabemos que va a estar a 40 pesos. Lucas, perdóname que te corto un momentito, pero saben que el viernes nosotros tenemos la carrera de diseño. Vale la anécdota por lo que estás diciendo, recién me acordé, pero ya lo habías pasado. Las chicas cursan en el punto digital y los viernes el segundo año cursa en la escuela Capdevila, que están los talleres, y salen a las 11, o sea 23 horas. 6 chicas venían cruzando la plaza para irse a su casa y un grupo de policías les hizo requisa, bueno, identidad y demás, les vaciaron los bolsos, les sacaron las tijeras, la regla, todo porque llevan para moldería, corte, o sea, fue una de las chicas, claro, estuvo, viste, muy mal, en fin, se las querían llevar detenidas, toda la cosa por las tijeras, porque... Bueno, ahora está previsto también como falta el tema de llevar armas blancas sin justificación. O sea, claro, y armas blancas, cuchillo, tijera... Vamos a reunirnos ahora con el comisario, porque esta es una locura. Bueno, eso pasó en la Plaza San Martín el viernes a las 11. La detención por agrupación antecedente. Hay una metodología policial que es, te llevan por agrupación antecedentes sin motivo también, no más allá de que la ley diga de que tiene que haber un motivo de sospecha, te llevan igual sin motivo. Si llega a haber un inconveniente en el traslado, donde golpean a la persona que se llevan por agrupación antecedente, se le agrega seguramente una causa penal, y va a ser la del daño al móvil o amenazas al funcionario policial o lesiones, cosas que no... lesiones que generalmente son pocas las que ponen porque serían lesiones de los brazos de ellos, de las manos de ellos, que tienen que ver más que lo que se ha mencionado por golpe.
golpearlo, ¿no? Porque, o sea, se cayó la cabeza arriba de mi brazo, sería una cosa así. Pero es el armado de causas para poder justificar la arbitrariedad, el exceso de la policía. Y la persona no solamente termina detenida, termina imputada, tiene que defenderse. Si llega a tener algún antecedente, queda detenida, por más que sea una causa leve como el daño, queda detenida por esa causa leve, y puede quedar detenida 2 o 3 meses. Y es todo un armado de causa y un invento de causa armado por la policía y que tienen que terminar de armarlo a raíz del exceso que tuvieron en la detención por averiguación de antecedentes. Sí. La protesta pública, pensando en estas cuestiones de medio ambiente, lo digo porque lo que estoy viendo, le comentaba a la estudiante en un curso, que estamos con la defensa del árbol en el barrio Cano porque están remodelando, pretenden remodelar por enésima vez la placita y tienen previsto sacar árboles. Si nosotros somos, digamos, eso, si está el registro de nosotros los que hacemos protesta y lo estamos organizando por Face, eso queda en nuestros antecedentes y después aparece cuando nos dan el certificado de la conducta. Esto es lo único positivo. El certificado de buena conducta tiene que ver con delitos, no con contravenciones. O sea, cualquier contravención no se informa para los certificados de buena conducta. Entonces, cualquier falta que uno tenga, no va a haber inconveniente cuando uno vaya a pedir un certificado de buena conducta, porque no va a salir. Sí salen los delitos. Así que eviten, en ese caso, cometer algún delito. ¿Hay alguna recomendación habitual? ¿Atarse a un árbol? Sí. No. Por nada. Fíjense también la amplitud que tiene la nueva falta, que no solamente prevé la negación de informes sobre la propia identidad a los miembros de la Fuerza de Seguridad, o sea, a la policía, sino también a funcionarios municipales y o judiciales autorizados. Es decir, que también hay que darle nuestros datos a los preventores de la municipalidad cuando ellos quieran, nos pueden pedir los datos, y si nos negamos a ellos también, cosa que parece, pero bueno, por lo menos un funcionario policial uno entiende de que ha ido a un instituto de seguridad pública y que ha rendido un examen para ser funcionario policial y que algo de ley debe conocer, pero los municipales no sabemos cómo han llegado ahí, no tenemos la menor idea. Y vamos a tener que darle nuestros datos personales también a ellos. Lucas, cuando se habla de la autoridad, recién hablabas, decía, por ejemplo, las marchas y movilizaciones con autorización o Sí. ¿a qué órgano de autorización? Mira, con respecto a eso nosotros hemos dado a averiguar y en principio serían las municipalidades, donde se vaya a hacer la marcha, la reunión, hay que pedirle la autorización. Lo que pasa es que las municipalidades no todas están, yo sé que Capital, por ejemplo, sí tiene previsto esto, pues ya lo tenía en una resolución, que había que pedir autorización para poder cortar una calle y demás. Pero no todas las municipalidades tienen previsto un lugar a donde ir a pedir esa autorización. O sea, van a tener que las municipalidades, en principio, ser los que organicen si uno quiere evitar toda clase de conflicto. Y decir, bueno, voy a hacer una reunión de tal tipo, entonces va a tener que buscar dentro de esa municipalidad. Es la letra que has puesto, es la literalidad, porque decía avisar a la autoridad, que no es lo mismo Ahora lo vamos a ver solicitar eso. autorización. Avisar a la autoridad no es lo mismo que solicitar Mira. autorización, ¿no? Pregunto para saber Me bien. adelantaron. Acá. Dice, organizar manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente a personas en locales cerrados o al aire libre sin dar aviso a la autoridad competente para que implemente las medidas de seguridad que el caso requiera, será sancionada por una multa o el arresto de 3 a 10 días. Entonces, pero veamos que tiene previsto no solamente en lugares abiertos, sino también en locales cerrados. Y que diga manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente, lo cual no significa que se vaya, que se llene, sino que la convocatoria sea abierta, entiendo yo. Y como todo, va a ser manejado nuevamente de una manera discrecional. O sea, si esto lo convoca Partido político. un partido político, el que está de turno en ese momento seguramente no va a tener que dar autorización a nadie, no va a haber ningún inconveniente. Pero si esto lo convoca la Asamblea del Agua en General Alvear para pelear contra el fracking, y seguramente le van a poner una falta, o sea, lo van a querer sancionar. Esto es lo que va a terminar pasando.
Y seguramente esto te va a permitir decir, ah, no, pero lo que pasa es que no convocaron masivamente, o no, entonces van a utilizar la norma para decir a estos sí y a estos no. Porque te queda tan abierto esto, ¿qué es lo que es convocar masivamente? ¿Por qué en locales cerrados yo tengo que pedir autorización si un local mío? O sea, ¿qué tiene? Entonces todas estas cuestiones van a generar una discrecionalidad por parte del juez que va a interpretar esa norma, que seguramente para un lado va a ser o sea, va a tener un efecto y para otro va a tener otro. O sea, para unos no va a haber nada y para otros va a haber sanción. ¿Se entiende, no es cierto? Cualquier pregunta que tengan me avisan, no me levantan la mano, no tengo ningún problema. Volvemos a esto. Lo bueno de esto, este es el proyecto original que preveía un arresto de 3 días hasta 10 días por no dar identidad. Según los medios, porque yo ayer no encontré la versión final de esto, pero según algunos medios dicen que han sacado el arresto para esto y solamente ha quedado la multa, lo cual es positivo, porque si no iba a ser mucho más grave que la detención por averiguación antecedente, que tiene un límite de 12 horas, acá iban a poder quedarse hasta 10 días detenidos. No tengo la versión final, no sé si esto es cierto, pero bueno, esperemos que así sea. Acá está lo de conductas sospechosas, que bueno, acá ya le da un elemento más al funcionario policial que detiene. Dice que evidenciar una conducta sospechosa por encontrarse en inmediaciones de vivienda, edificios o vehículos, con o sin moradores u ocupantes, sea escalando cerca, verjas, tapias, sobre los techos o mostrando signos de haberlo hecho o intentando hacerlo, o manipulando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas, o que fingiere actividad a los efectos de observar bienes o personas determinadas, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado por multa de 900 hasta 1.200 unidades fiscales o arresto de 9 días hasta 12 días. Vean ustedes la amplitud de esto, ¿no? Y esto de fingir actividad a los efectos de observar bienes o personas determinadas. O sea, ¿cómo vamos a probar esto? ¿Cómo... Caso, ¿viste? Y esto viene pasando muy seguido, sobre todo con todas aquellas reformas que han sido controversiales. Esto, por ejemplo, cualquier abogado dentro de la legislatura sabe de esto, porque el código, la Constitución es muy clara, el Código Penal es muy claro, o sea, no existe el traspaso de la pena a otra persona. Eso existía en el derecho romano, pero esto ya está, el derecho romano pasó hace muchísimos años. Estamos en un derecho moderno, donde la pena es individual por cada una de las personas, e incluso el principio de culpabilidad que yo les decía, tiene que ver con que no puede haber una pena fija para cualquier delito, sino que tiene que haber la posibilidad de graduación. Yo tengo mayor culpabilidad, voy a tener mayor pena, tengo menor culpabilidad, voy a tener menor pena. Esto es el principio de culpabilidad, pero tengo que tener culpabilidad. Si yo no tengo culpabilidad, si el hecho ha sido cometido por otra persona que no tiene nada que ver, o sea, que yo no tengo nada que ver con ese hecho en sí, sino el hecho de tener un vínculo con esa persona, no me pueden traspasar la pena. Y ahí, por ejemplo, acá, que no tiene la alternativa de la prisión o cárcel. Sí, solamente multa en este caso. Claro, o sea, también criminaliza la pobreza, porque digo, a ver, imagínense bueno, el cuánto problema de la multa, si no lo pago, se convierte en arresto. Bueno, por eso, pero ahí no dice eso, o el arresto No, lo que pasa es que en la parte general te dice que en los casos en los que se incumpla con la multa, tanta multa tiene tantos días de arresto. ¿Usted imagínense en Chapanal o en una cosa o no? Me parece interesante lo que está diciendo la Laura, de esto de cómo en distintos ámbitos se está trabajando a través de propuestas mediadoras o de ese tipo. Y me llama la atención esto, digo, bueno, sí, criminalización de la pobreza, o esto de que las leyes, siempre lo que por ahí decimos, ¿no? La legislación civil está hecha para los ricos, la legislación penal está hecha para los pobres, ¿no? Y en esto de las modificaciones legales que ha presentado este gobierno en este tiempo, en muchos procedimientos, como en el laboral, por ejemplo, se instauró esto de la conciliación anterior, digamos, como paso anterior a un juicio, en el cual en esa conciliación, bueno, puede el trabajador salir conforme o
quién sabe, puede incluso hasta salir con lo que pueda llegar a negociar o aceptar de esa conciliación, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque empezaron a aplicar como todo este tema de la mediación, en otros ámbitos, en el civil, en el laboral y demás. Y de repente nos encontramos con este tema, o sea, con esto tan sancionador, dándole soluciones a cuestiones que se pueden solucionar de otra manera, como estábamos diciendo, con penas, con arresto. Entonces, vemos en eso el trasfondo de la intencionalidad de las cosas. De a quién estamos tratando de beneficiar y cómo estamos tratando de beneficiar y a quién estamos tratando de perjudicar. Y que las soluciones van, en algunos casos, de una forma, de otra casa, o bueno. Sí, tal cual. Yo lo veo así también. No es que no conocen, no saben qué se trata, sino que hay una intencionalidad directamente por eso, para mí. Sí. Nosotros también, bueno, por ejemplo, estamos acá, nos retiramos porque tenemos que ir a otra clase, pero no nos interesa, queríamos saber. Esto que hablábamos recién es cuestiones que pueden ser solucionadas a través de otro mecanismo. Evidente el principio que establece que el poder cognitivo debe ser utilizado como última ratio, evidente el principio de personalidad nacional. Esto me parece lo más importante. Esto de buscar mecanismos alternativos. Está sabido que el derecho penal no soluciona los conflictos. Esto está probado, está científicamente probado. O sea, no vamos a solucionar un conflicto a través del derecho penal. El derecho penal lo que viene es detrás del conflicto a poner una sanción a aquellos que cometieron el conflicto, pero no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo se soluciona de otra manera. El derecho penal, en todo caso, lo que hace es agravar el problema de fondo porque tenemos una víctima por un lado, tenemos un victimario que también termina convirtiéndose en víctima de un sistema, pero no solucionamos ni el problema inicial ni el segundo problema tampoco lo solucionamos porque a este no le damos nada para que entienda el daño ocasionado con su primer hecho. Esto viene a ser algo, a continuar con la misma lógica, con esa lógica de sancionar, pero no buscar ninguna solución de fondo al problema. Persecución de la prostitución. Perseguir la prostitución es darle un negocio muy importante a comisarios o a ciertos sectores de la policía que dejan trabajar a aquellas que obviamente pagan. Si no pagan, son pasibles de sanción. La prostitución no se debe sancionar, la prostitución se debe intervenir, se debe dar ciertas garantías, ciertas protecciones que tienen que ver con cuestiones médicas, con cuestiones de salud, con cuestiones sociales, y ver la posibilidad si la mujer puede salir de la prostitución con un trabajo formal, pero no a través de un arresto, Esto es agravar la situación de la prostitución, y fíjense qué hipócrita que es el Código de Falta, que sanciona la prostitución, pero no sanciona a aquellos que buscan la prostitución. Así que varios funcionarios públicos pueden quedarse tranquilos de que pueden seguir buscando prostitutas y no van a tener problemas, pero sí sanciona a las prostitutas. Esto es tremendo, porque en todas partes del mundo lo que se está haciendo es todo lo contrario. Se está sacando la prostitución como delito y lo que está haciendo es una intervención del Estado, ahí intervenir para que las mujeres salgan de la prostitución de una manera sana. O aquellas que quieren quedarse porque entienden que es un medio de vida, que lo hagan protegidas dentro de, y no en la clandestinidad, no ocultas. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, el derecho a manifestarse. Para mí esto es claramente inconstitucional. Esto es claramente inconstitucional, no hay manera de defender esto en un Estado de Derecho, en una democracia, en una república, no hay manera de defender esto. Otra de las cosas que también es importante de la criminalización de la actividad política de jóvenes. El que manchar, ensuciar, fijar carteles, dibujar cualquier anuncio, leyendo, expresiones de cualquier tipo en paredes, veredas, puertas, ventanas, toldos, cerramientos metálicos de casas particulares de comercio, o en automóvil estacionado en la vía pública, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa. Esto podríamos decir, bueno, pretendemos cuidarlos bien, vamos a tratar. Yo no sé si la forma era una sanción en el Código de Falta, pero podríamos decir, bueno, el tema es que hay ciertos ámbitos en los que esto está tolerado porque forman parte de las expresiones políticas, como es en los institutos educativos, como es en las universidades. O sea, se imagina una universidad sin cartel, una facultad sin carteles, a mí me parece una locura pensar eso. Pero bueno, esto está pensado claramente para los feministas, no me cabe la menor duda, para que las marchas de Ni Una Menos puedan ser llevadas con algún motivo más claro.
esto es lo que hablábamos recién, criminalización de los estados de alteración psíquica y de embriaguez. Una persona en un estado de locura momentánea, por lo que sea, o en un estado de embriaguez grave, en vez de ser llevado a un hospital para que se la estabilice, para que no sea retenido. Son el artículo 95, que es bastante largo, y el artículo 96. Persecución de la pobreza y la estrategia de vida en la calle. Esto también es terrible. Esto también muestra claramente a dónde va dirigido el código de falta, ¿no? Vendedores ambulantes, lo que hablábamos recién, el verdulero. El cuidado y limpieza de vehículos, que también lo hablábamos. Esto, si no hay autorización, no se puede hacer. El que sin acreditar habilitación de la autoridad competente exigir o aceptar contraprestación por permitir el estacionamiento o validar el cuidado de vehículos en la vía pública será sancionado con multa. Si la infracción se cometiera en las inmediaciones del lugar en el que se realizan espectáculos públicos, la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo. El que ofreciere limpieza de vehículos o de parte de estos, sea que se encontrara estacionado en la vía pública o que hubiera detenido su marcha momentáneamente en el semáforo, esto es, los limpiavidrios, y exigir o aceptar contraprestaciones a cambio, será sancionado con multa de 300 a 800 unidades fiscales o arresto de 3 días a 8 días. O sea, no solucionamos el problema con trabajo formal, sino lo solucionamos con sanción penal. Sí. Las sanciones originan más desempleo, porque mucha gente vive de esto, entonces eso no hay solución, es al contrario, es generar más desempleo, generar más delincuencia, y todo eso lleva a que al haber delincuencia, padres que no cuidan a los hijos, padres que los maltratan, es toda una cadena. Sí. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué? Es así, es así. No, yo no veo otra cosa que eso. O sea, criminalizar ese tipo de conductas, que de alguna manera es un trabajo informal, pero no deja de ser una salida, no digo laboral, pero una salida de subsistencia, exacto. De subsistencia mínima, criminalizarla es... y eso tiene que ver también con las presiones de Fundación Huésped, que lograron eliminar esos artículos. Algo se logró sacar, de hecho lo teníamos en el PowerPoint, lo sacamos también, porque estaba previsto eso. Estaba en el proyecto original. En el proyecto original estaba. Y en el caso de la prostitución estaba como un agravante. Esto es más procedimental, pero lo importante es de esto que no tiene prevista la defensa pública, tiene prevista solamente la defensa privada o la defensa personal. No hay defensa pública en esto, a pesar de que el habeas corpus por los colectivos, por las personas que detenían los colectivos, la jueza ordenó que existiera al menos una defensa pública para estas personas, para no tener que recurrir a un abogado particular, gastar en un abogado particular o defenderse solos sin conocer el medio de cómo defenderse. A pesar de eso no se hizo. Prevé todo un sistema de procedimiento de cómo se va a llevar adelante con plazos que son bastante cortos. O sea, la idea es sancionar rápidamente. Yo creo que esto va a terminar fracasando, porque no está previsto siquiera. Los juzgados de falta nunca tuvieron demasiado personal, siempre fueron poquitos y hicieron muy poquito, la mayoría de las causas terminaban prescribiendo. Ahora con todo esto y con la intención que tienen de ampliarlo y que se haga en toda la provincia, en todos los municipios y demás, van a tener que o hacer una gran inversión para hacer juzgado de falta en todos lados con personal adecuado para poder llevar adelante estos plazos, o vamos a volver a fracasar, no sé qué va a pasar. No tiene recursos, este es otro caso. Bueno, vemos que volver a el derecho de defensa incluye el derecho a poder recurrir la decisión de un juez. Esto lo vulnera. ¿Y qué más? Bueno, ya hemos hecho algunas menciones de dónde está garantizado el derecho al recurso, que es en la Convención Americana. Y bueno, veamos las conclusiones de este nuevo Código de Falta. Dice que si bien era necesaria una reforma del régimen contravencional, la reforma es inadecuada porque mantiene figuras cuestionables como la sanción de la prostitución, introduce nuevas figuras que por su amplitud o vaguedad, pese a su inconstitucionalidad, consolidan prácticas abusivas de facultades por parte de las fuerzas de seguridad, porque hablábamos de la policía, establece sanciones de arresto ante situaciones que pueden ser solucionables de
de modos menos lesivos, esto que hablábamos recién, de buscar alternativas. Varias de las figuras introducidas tienden a criminalizar el libre ejercicio de derechos como el de reunirse y peticionar ante las autoridades o la libertad de expresión. Estos son derechos constitucionales y convencionales que en la Argentina no solamente en nuestra Constitución están previstos, sino están previstos en los tratados internacionales que hemos ratificado. O sea, pueden generar responsabilidad internacional del Estado argentino por este tipo de sanción. Otras figuras tienden a criminalizar los sectores más vulnerables de la población, lo que veíamos con los cuidacoches, con la mendicidad, por último, utiliza terminología ambigua, que va a permitir la ambigüedad, la discrecionalidad por parte de los jueces de falta de decir esto sí y esto no. A la misma conducta, a esto le voy a decir que sí y a esto le voy a decir que no. Abierta, para la policía principalmente, totalmente abierta para poder detener a quien quieran porque para ello va a ser una falta. Y lo más importante es que no tienen perspectiva de derechos humanos nada en el código. Se habla de menores cuando habría que hablar de niños, niñas y adolescentes. Se habla de personas, no se dice personas con discapacidad, sino que, ¿cómo era lo que se utilizaban? Capacidades diferentes. Con capacidades diferentes. O sea, ya está totalmente desactualizado toda esa terminología. No se habla con perspectiva de género para nada. Estas son las críticas. ¿Qué ha dicho el gobierno, por lo menos en las declaraciones que yo he visto? Ayer una de las cosas que se llegaron a reformar y que está bueno es que dijeron el arresto no se va a cumplir en las penitenciarías provinciales. Es algo bueno, o sea, porque para colmo de cometer una falta de poca monta, terminar en una cárcel de Mendoza, es como demasiado, es como pero ¿qué ha dicho el Poder Ejecutivo? Dice, bueno, como no se va a poder cumplir, vamos a construir cárceles especiales para... Entonces, en un estado en crisis como el que tenemos, donde la política sea construir lugares de detención y no construir escuelas, no construir clubes, entonces sabemos a dónde estamos yendo, ¿no? Eso es lo más triste de esto. No sé si... Bueno, muchas gracias. Estos son los contactos nuestros, si quieren ponerse en contacto con nosotros, por cualquier cosa. Nosotros el viernes vamos a empezar a preparar un planteo de inconstitucionalidad. La idea es presentarlo, tenemos 30 días para presentarlo, así que la idea es presentarlo lo antes posible. No tenemos demasiada fe en la Corte Provincial que esto vaya a salirnos bien, pero al menos queremos hacer el planteo y después veremos en organismos internacionales si podemos seguirlo ahí, este planteo. Lo malo de los organismos internacionales es la demora que tienen en resolver, se demoran 2-3 años en resolver un planteo nuestro. Pero bueno, son las salidas jurídicas que nosotros encontramos a esto. Y después en cada caso particular va a ir planteando también en cada caso particular de que pretenden aplicar una sanción como esta, ir planteando inconstitucionalidad y tratar de agotar en cada uno de esos casos particulares. Y en general, la idea es hacer un planteo para todo el código, todas estas críticas principalmente, una declaración de inconstitucionalidad. Muchas gracias por la invitación, espero que haya servido y si hay alguna duda, me dice. Vamos a dejarlo. Si alguien quiere realizar una pregunta. Sí. Si nos detienen o nos multan y como nos ha explicado es todo inconstitucional y además viola todos los tratados internacionales, ¿no estaríamos en condiciones de hacerle a lo que nos pase eso algún juicio al Estado? Claro, lo que pasa es que mientras el Estado no lo declare inconstitucional, la ley tiene vigencia, validez. Por eso es importante que alguien, ya sea la Corte de la Provincia, la Corte de la Nación o algún tribunal internacional, declare la inconstitucionalidad de estas normas. Mientras esto, o sea, las leyes son válidas mientras nadie declara su inconstitucionalidad. Hay que respetarlas hasta tanto haya alguien que diga, mira, esto no es válido. Así que por eso la idea nuestra es empezar con estos planteos y tratar de que alguien, al menos el de reunión, el de las facultades policiales, el de prostitución yo creo que ese capaz que no nos lo declare el constitucional, bueno, decir, bueno, mire, esto es una facultad del Estado, si quiere regularlo o no regularlo, con una sanción o de otra manera. Usted no me va a imponer la manera que vamos a resolver la prostitución, para nosotros se resuelve criminalizándola. Bueno, eso quizás sí no te lo declare inconstitucional, pero el derecho de reunión, el derecho de manifestación,
estas facultades policiales de poder detenerte en cualquier lado por cualquier cosa, eso sí afecta a derechos constitucionales como la libre circulación, bueno, el derecho de protesta, el derecho a peticionar. Esas sí yo veo que son inconstitucionales ya de por sí porque están previstos esos derechos. Lo otro es una cuestión de criterio, es decir, estamos retrasando con este criterio, nada más. Pero no es que hay una norma que obliga a que la prostitución tiene que estar legalizada, no. Una norma superior. Pero sí sé que estamos retrasando. Por ejemplo, podríamos declarar inconstitucional el tema del estado de alteración psiquiátrica porque hay una ley nacional que dice que hay que intervenir de otra manera. Entonces, al haber una norma provincial que está por debajo de una ley nacional, bueno, ahí sí podríamos declarar la inconstitucionalidad de esto. Pero hay otras cuestiones que no, o sea, que son más cuestiones de criterio. Este código ya está en vigencia, estamos viendo. En realidad no está aprobado por la legislatura y ahora el Poder Ejecutivo tiene que sancionarlo. Dicen que lo van a sancionar rápidamente, tienen 9 días hábiles para sancionarlo. Pero dicen que lo van a sancionar rápidamente, quizás mañana ya está en el boletín oficial y ya es ley, porque les interesa que salga rápido. De hecho, todo se hizo en reuniones especiales en la legislatura, sin pasar por comisiones, salvo 2 comisiones, no pasó por ninguna otra comisión más. Cosa que no es normal, los proyectos generalmente pasan por las distintas comisiones, tienen dictamen de mayoría y de minoría, no, pasó por 2 comisiones sin dictamen y ahí nomás se trató en el recinto. Y el modo en el que se trató también llama mucho la atención. Se habían levantado para no dar quórum, pero como estaban todavía en el recinto, lo abrieron, dieron quórum y le dieron tratamiento. Bueno, estas cuestiones también hablan de la democracia que tenemos, la inmadurez de la democracia que tenemos, porque este tipo de códigos que atraviesan a toda la sociedad deberían ser discutidos abiertamente y en muchos espacios académicos, políticos, no sé. La legislatura tendría que ser el último lugar donde se discuta, pero antes, previamente, se tendría que haber discutido en muchos lugares y podría venir un código mucho más rico y con muchas cuestiones que tengan que ver con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de salud mental. Pero bueno, no hay esta intención en discutir este tipo de cosas y que salga como salga y no nos importa si la oposición no vota.